Muy bienvenidos nuevamente a un estudio más de la palabra de Dios. Es un placer poder saludarles e invitarles a que juntos abramos las Sagradas Escrituras para escuchar la voz de Dios en esta hora. Pero antes, les invito a que tengamos una palabra de oración. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque todavía podemos tener la oportunidad de que con libertad podemos abrir tu palabra. Suplicamos la presencia de tu Espíritu en este estudio, que Él nos dirija y que seamos enseñados por Él y que el mensaje que tú nos quieres dar a través de tus santas escrituras lo podamos recibir con gozo y con alegría. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta hora es un placer saludarles nuevamente a todos los hermanos y amigos que de alguna forma han de escuchar este mensaje o lo han de ver. Esperamos que sea de mucha bendición y que pueda ser un mensaje que pueda ser el Espíritu Santo quien impresione cada mente y cada corazón de cada uno de los que lo han de escuchar, como también lo ha hecho en mi vida. Hoy pues vivimos en un tiempo en el que casi nadie pone en duda que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Por doquiera que nosotros miramos, donde quiera que nosotros vamos, ya sea en la carretera, ya sea en el trabajo, o ya sea en las noticias, o en cualquier otro lugar, se puede ver cómo el tiempo está llegando a su fin. Se puede ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y podemos ver que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Nosotros entendemos esto por la palabra de Dios, porque la Sagrada Escritura nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que también debes saber esto, que en los últimos días, le dijo el apóstol a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Incluso en esta lista de todo lo que se practica y de todo lo que habría en el tiempo del fin y cómo estaría la condición y el carácter de los hombres moralmente, el apóstol agrega algo en lo que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Y es que en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Podemos ver que el apóstol Pablo está advirtiendo al joven Timoteo acerca no solamente de los peligros que amenazan la vida en este mundo, acerca no solo de los peligros de la violencia y de la criminalidad que ahora nos acecha cada día, sino el peligro mayor está en que muchos religiosos vivirían acometiendo los más horribles pecados, pero con apariencia de cristiano. La Escritura nos dice acá que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y con esta gente hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene el Espíritu de Cristo en su corazón, aunque puedan tener una cara, puedan tener una máscara de cristiano,
son gente peligrosa, gente en la que nosotros tenemos que ser prudentes, ser sobrios y evitarlo, dice el apóstol Pablo. Así que por eso yo decía cuando comencé el estudio de esta hora, que hoy vivimos en tiempos peligrosos y que no se puede poner en duda de que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Porque por doquier nosotros podemos encontrar este tipo de personas. Personas que en nombre de la religión acometen grandes crímenes. Personas que aparentan ser buenas, pero que sus corazones están llenas de maldad. Y ese es un cumplimiento de la palabra de Dios. Y por esto nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Y no solamente el asunto del peligro latente que ahora nosotros tenemos que enfrentar como seres humanos, sino que hay un peligro más grande todavía respecto a nuestra fe, respecto a nuestra vida cristiana. Y es que no solo el peligro y la inseguridad aumentaría en los últimos días de maneras desproporcionadas, sino que tiempos en que no soportarán también la sana doctrina. Según el capítulo 4, versículo 3 de segunda de Timoteo, nos dice en el versículo 3, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, en otras versiones dice concupiscencias, en la mía dice conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ahora no es nuevo, que hay mucha gente que está deseosa de escuchar de la palabra de Dios, pero que no sufre el mensaje y la verdad tal como está escrita en las Sagradas Escrituras. Es un peligro en el que nosotros como cristianos o como adventistas del séptimo día que somos, también podemos caer. Podemos estar deseosos de pertenecer a la congregación, de pertenecer a la iglesia, de tener un lugar en ella, de poder participar quizás en algún ministerio. Pero puede existir el peligro de que hay cosas en la palabra de Dios o en la Biblia que no, en las que yo no puedo estar de acuerdo quizás. Y que para mí eso es algo que me choca o que me tropieza o que me hace a mí sentirme miserable en mi vida cristiana. Lo digo de la manera en que pueden haber cosas y enseñanzas de la palabra que yo no puedo estar dispuesto a aceptarlas, o hábitos en mi vida que yo no estoy dispuesto a dejarlos, aunque la palabra de Dios me indique que esa vida que llevo no es la que Dios desea. Y por eso, mis amados, no solamente vivimos en tiempos peligrosos en donde la vida corre peligro, en donde la existencia misma esté en peligro de cada uno, sino también el peligro de que nuestra fe esté fundada, como decía, como lo dijo Jesús, ¿verdad? No en el fundamento en donde debe estar en la roca, sino fundada en arena. Por el contrario, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, el versículo 1, él le dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora es algo difícil exhortar a los hermanos, porque se corre el riesgo de que los hermanos se enojen. Ahora
es difícil predicar a veces temas delicados, temas fuertes, porque pues no es lo que nuestro oído quiere escuchar. Ahora quizás somos del tipo más de Joel Austin, hombres que con elocuencia amasan grandes muchedumbres, que tienen el deseo de escuchar, pero no de escuchar la verdad de la palabra de Dios, sino de escuchar lo que a ellos les agrada. Y es terrible, porque esto ya ocurrió en el pasado. Nosotros estamos en los tiempos más solemnes de la historia de este mundo. Y es a nosotros que ahora se nos pide que podamos predicar la palabra de manera contundente, que podamos predicar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas por ahí, porque hay muchos falsos maestros que están utilizando la escritura para descarriar al mundo en pos de ellos, engañándolos y mostrándoles un camino el cual Cristo no ha trazado. Nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos que somos llamados a dar un mensaje profético para este tiempo, tenemos la urgente necesidad de poder presentar la palabra de Dios tal cual Él nos la ha dado a cada uno de nosotros. Y no solo de presentarla, sino también de vivirla. ¿Por qué? Porque vendrán los tiempos y ya han llegado cuando no soportarán la verdad, sino que tendrán el deseo, tendrán esa comezón de escuchar, de oír, y se amontonarán maestros. Ahora hay maestros por cantidad donde quiera que usted va. Incluso se los puede encontrar en las plazas de buses, en las terminales de buses y en las plazas y en las calles y en los mercados. Gente que está predicando quizás más valientemente que nosotros que tenemos la verdad presente, pero de manera equivocada. Ellos están presentando un mensaje, una doctrina que no es la verdad. Y muchos están siendo arrastrados por esas doctrinas. Hay que tener cuidado. Por eso es que el consejo de la palabra de Dios es escudriñar las escrituras. Nosotros tenemos que tomar nuestra Biblia, leerla, estudiarla y pedir en oración que sea el mismo Espíritu que ha inspirado este santo libro el que nos aclare nuestra mente, el que nos enseñe cuál es el mensaje para cada uno de nosotros. Porque para cada uno de nosotros hay un mensaje específico, hermano. Todos tenemos vidas diferentes y vivimos mundos diferentes, aunque estemos en el mismo planeta. Incluso la diversidad de culturas. También hay que tomar en cuenta eso. Sin embargo, el principio de la palabra de Dios no cambia, ni por cultura, ni por educación, ni por nada. Porque la palabra de Dios es fiel y Cristo Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de todo lo que está escrito en su palabra sin que todo sea cumplido. Así que mis amados, nosotros no solamente tenemos la oportunidad de ver a nuestro alrededor cumplirse ante nuestros ojos, que los tiempos de los cuales habló el apóstol Pablo están aquí, sino también podemos ver que en el ambiente espiritual, los tiempos peligrosos en el que el enemigo está usando a muchos para engañar al mundo, también están aquí. Muchos, por temor o por diferentes razones, no quieren tomar la Biblia y predicar la palabra como está escrita en ella. Porque hay algunos temas en la palabra de Dios que son algo espinosos y que no se adhieren a mi forma de pensar o a mis propios hábitos, a mis gustos, a mis deseos. Y hay que tener cuidado, porque de la lista que nosotros leímos al principio en 2 de Timoteo capítulo 3, nosotros podemos ver que
esa lista es extensa, pues habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, sin templanza, sin un carácter íntegro, crueles, enemigos de lo bueno, hombres que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, hombres que construyen caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte, son traidores, impetuosos, ingreídos, amadores de los deleites de este mundo, deleites temporales, más que de las glorias venideras que Dios ha prometido en su santa palabra, de los cuales Él dice que tienen apariencia de que son piadosos, pero son muy peligrosos, son gente peligrosa, porque con su propia vida niegan la eficacia de esa piedad. Y eso no es nuevo, hermanos. Esto es algo que nosotros estamos viendo ante nuestros ojos. Aparte del problema espiritual que tenemos a veces para aceptar los consejos de la palabra de Dios, en los que muchas veces quisiéramos cerrar los oídos cuando se nos señala una parte de nuestra vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios y quisiéramos que eso ni se mencione. Como sucedió en los tiempos de Acab. En los tiempos de Acab nosotros conocemos la historia de Acab y Elías. Acab acusó a Elías de ser un perturbador. Y usted lo puede encontrar en Primero de Reyes, capítulo 18. Ahí encontramos el enfrentamiento entre Acab y Elías y de la forma en que Acab llamó a Elías. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 17 y 18, nosotros podemos ver lo que la palabra de Dios dice, que cuando lo vio, ¿quién? Acab, a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. ¿En dónde está el problema de perturbar al pueblo de Dios? En abandonar lo que la palabra de Dios dice de manera correcta y al seguir otro tipo de enseñanzas, otro tipo de doctrina, algo que no está de acuerdo y que ni siquiera está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y aún lo que deseamos oír de la palabra de Dios. Porque es posible que solo querramos oír aquellas cosas que nos agradan y que nuestro oído no esté dispuesto a escuchar aquellas cosas que verdaderamente Dios quiere que nosotros escuchemos. Ese es un peligro en el que nosotros podemos caer en estos días. Podemos ver que ahora los que predican la palabra como en realidad tiene que predicarse son muy poco, vamos a decir así, muy poco aceptados o muy poco apoyados. Se los tiene un poco ahí al margen, a un ladito. Porque a veces es más bonito escuchar a aquel que es elocuente, pero que no contradice mis propios gustos, que no se mete con mis hábitos, que no se mete quizás con mi forma de hablar, con mi forma de pensar, con mi forma de vestir, que no se mete con mi forma en la que yo vivo mi cristianismo. Y a esto podemos hasta sonreírles y convertirnos en amigos de ellos, pero es posible que venga alguien como Elías y podamos hacer o decir como lo dijo acá. Acá le dijo a Elías, ¿eres tú el que perturba a Israel? Por el contrario, ¿quién era Elías? Elías era el profeta de Dios.
Elías era el mensajero de Dios y Dios hablaba a través de Elías. Sin embargo, podemos ver que Elías no era muy popular en su tiempo. Al contrario, fue muy perseguido por, por los líderes, por los gobernantes de la nación y por mucha gente que no le gustaba el mensaje que Elías presentaba, aunque viniera de Dios. Así que hoy, al que predica o al que habla, para cada uno de nosotros también es el consejo. Predica la palabra, la sana doctrina, a tiempo y fuera de tiempo, de manera correcta, no para agradar a los hombres, sino para que los hombres sean instruidos a través de ella, porque los tiempos son peligrosos y porque la venida de Cristo está muy cerca. Y es necesario que hoy se predique la verdad como tiene que ser, aunque nos duela o aunque les duela quizás. Pero ese es el mandato de Jesús. El mandato de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19. ¿Cómo se tiene que presentar el mensaje? El mensaje tiene que llegar a todos los rincones de este mundo. Y todos tienen que conocer la verdad del Evangelio. Todos hemos de ser llamados para poder vivir en el reino eterno de Cristo. Sin embargo, Jesús dijo a los que Él envió a predicar en el mundo, dice el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles a que guarden algunas cosas de las que están escritas en la palabra de Dios. No, eso no es lo que el texto dice. Dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego la promesa, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes va a estar Jesús? ¿Con aquellos que predican el mensaje a medias? No, obviamente esos no están inspirados por Cristo. Obviamente esos están siendo utilizados por el enemigo de las almas, que son utilizados para engañar y para arrastrar por el camino equivocado a los que, aunque tengan deseo de oír la palabra de Dios, no la quieren oír como debe ser. Jesús envió a los discípulos y nos envía a nosotros hoy a que enseñemos todas las cosas, no solo algunas cosas, sino todas las cosas. Esa es nuestra responsabilidad. Enseñar no solamente aquellas cosas en las que la gente puede decir amén, aleluya, gloria a Dios, porque se sientan aduladas o porque se sientan que se les dé una palmadita en la espalda. No, enseñarles todas las cosas, porque los tiempos son malos. Porque vivimos en el tiempo en que nosotros tenemos que estarnos preparando para las mansiones celestiales. Un tiempo en el que Cristo, hoy por hoy todavía, extiende su gracia sobre este mundo y sobre cada uno de nosotros los que estamos vivos. Mientras nosotros estemos con vida y mientras Cristo todavía intercede por nosotros, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de poder alcanzar la salvación en Cristo. Pero para eso tenemos que ser como Elías, valientes. Cuando nos presentemos delante de las personas o delante de quienes desean conocer el mensaje de la palabra, hacerlo de manera íntegra, enseñándoles a guardar todas las cosas. No se trata de números, no se trata de llenar la iglesia o de alcanzar blancos al final del año. No. Hoy tenemos un problema en la iglesia respecto no a la enseñanza ni a la doctrina, sino a cómo nosotros, a veces, los instructores
intentamos convencer o traer a las personas a Cristo. Habemos muchas personas que hemos venido al Evangelio, pero que nos hace falta mucho que aprender acerca de Cristo. Y por eso las iglesias, las congregaciones, usted las puede ver, muchas de ellas están llenas de mundanalidad y de un cristianismo superficial, de un mero formalismo espiritual, pero no de una verdadera conversión en Cristo. Cristo Jesús dice que para poder heredar el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si todavía tenemos cosas que teníamos cuando estábamos en el mundo, es porque no hemos nacido completamente de nuevo. Es porque no somos completamente nuevas criaturas. Es porque no hemos entendido que para poder heredar el reino de Dios es necesario nacer del agua y también del Espíritu. Porque es el Espíritu el que se encarga de transformar nuestra vida. Pero nosotros tenemos que permitírselo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. No seamos de aquellos que somos selectivos para estudiar la palabra de Dios, o de aquellos que solo acepto lo que me gusta y desecho lo que no me gusta o lo que no está de acuerdo a mi forma de pensar o a mis hábitos o a mi forma de vivir. No, los tiempos se están terminando. Cristo viene pronto. Necesitamos hacer una entrega total a Jesús y permitirle al Espíritu que nos transforme y que nos haga idóneos para el reino de los cielos. Esa es mi invitación. Que el Señor te bendiga.